Muy bien. Tipos de empresas. Tenemos a la persona natural con negocio. Le hemos considerado una empresa, ¿no? Porque es la llaman una pyme, una empresa de desarrollo, como queramos llamarla, pero eso, para el principio práctico vamos a llamarla empresa. A la empresa individual de responsabilidad limitada, quien sí es una persona jurídica, la sociedad anónima por excelencia, la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿De acuerdo? Muy bien, la persona natural con negocio es una persona natural que simplemente ha sacado su RUC de tercera categoría. Ello quiere decir que es una persona que responde de manera ilimitada con todo su patrimonio por incumplimiento de todas sus obligaciones. La persona natural no tiene la protección, de acuerdo, de la responsabilidad ilimitada. Su responsabilidad es ilimitada. Todo su patrimonio responde. Doctor, un ejemplo, supongamos que yo me dedico al negocio de construcción y puede ser que el negocio no me vaya bien, tenga multas en la SUNAT, etcétera, etcétera. Cuando tenga que asumir la responsabilidad, va a responder mi casa, mi carro, mi negocio, mis acciones, toda mi propiedad para pagar, ¿de acuerdo? Estas obligaciones. Muy bien, la empresa individual de responsabilidad limitada es muy parecida a la persona natural, y la vamos a ver. Muy bien, aquí está. EIRL, formada por una sola persona natural que realiza actividades comerciales y industriales de servicio a título personal. Esta es una característica de la persona natural. Ellos actúan a título individual. El negocio se identifica con el nombre del propietario. Ello puede realizarse tanto en la IRL como en la persona natural. Pero generalmente, es que quien pone el nombre, Servicios Generales Pedro, de su propietario tal, y eso lo van a ver en su factura. Es una persona natural. ¿De acuerdo? No requiere minuta ni escritura pública, solo debe obtener el número de RUC ante la SUNAT. Es una persona natural. La EIRL requiere una escritura pública y debe inscribirse en SUNAT. Muy bien, la responsabilidad del negocio frente a terceros es ilimitada, persona natural, como les comentaba. El propietario responde frente a terceros, no solo con el capital invertido en el negocio, sino también con todo su patrimonio personal. Igualmente, la persona natural responde. Y la IRL, en sentido contrario, no responde con todo el patrimonio del fundador, del titular. Solo responde con el patrimonio de la EIRL. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si fallece el titular de una EIRL? Bueno, si fallece el titular de una, si fallece el titular de una EIRL, es obvio que el derecho pasa a sus accionistas, a sus herederos, ¿de acuerdo? Si parece un titular simplemente una persona natural, se extingue el RUC y se extinguen todas las obligaciones. Pero si fallece una persona natural en un negocio, el negocio se acabó. Y si es una IRL, el negocio continúa y los accionistas y los participacionistas ahora serían los herederos. Pero los herederos tienen 4 años para constituirse en otro tipo de sociedad, para transformarse. ¿Por qué? Porque la IRL es solo de uno, empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Y tengo alguna limitación con ser una IRL, doctor? ¿Podré contratar con el Estado? Sí. No hay un impedimento legal o no hay una restricción legal a las EIRL. Pluralidad de socios. ¿Por qué 2? Porque la norma estaba en el supuesto de que 2 o más personas buscaban hacer un negocio y tenían que ser protegidas porque tenían una finalidad común, tenían un aspecto societatis, es decir, un ánimo de unirse y conformar la empresa. Pero ello no era así en realidad, ¿no? En la práctica surgieron las famosas sociedades de favor. ¿Qué quiere decir? Son sociedades que efectivamente no son realmente una sociedad. Generalmente un accionista mayoritario contrata al abogado, a su amigo y le da una acción. Una acción y le dice, bueno, necesito tener 2 personas. Por favor, te doy una acción. No tienes derecho a nada. Con una acción no tienes ni siquiera derecho a convocar a junta. No tienes derecho ni a votar. Imagínate, va a votar una acción contra el resto de acciones 999. ¿No? Entonces, en realidad, no tenía mayor tema de decisión y simplemente es una sociedad de favor. ¿De acuerdo? Esto sucede mucho. Todas las empresas, toda la forma el papá con el hijo, y el hijo le da una acción, y el papá tiene el resto de acciones, porque el hijo conoce el negocio, etcétera, etcétera. ¿Pueden ser los 2 cónyuges? En principio, si son una sociedad conyugal como tal, no. ¿Por qué? Porque la sociedad conyugal, por ficción legal, es una sola persona. Me preguntaban, doctor, ¿y qué pasó si es que 2 personas formaron una empresa y luego se casaron? Ok,
al ser una sociedad conyugal, deviene un impedimento que establece la Ley General de Sociedades por pérdida de pluralidad de socios. Porque tienen 6 meses para subsanar este tema. Pero no es muy difícil generar una sociedad de favor o realizar una separación de patrimonios, la sociedad conyugal. Ahora cada uno conserva su patrimonio y puede ser accionista de la empresa. Y si pierde la calidad de tener 2 accionistas, se disuelve de pleno derecho a la empresa. Doctor, o sea, si en 6 meses no se soluciona, ¿se disuelve la empresa? Sí. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Antes de la disolución, puedes elaborar un acta, o finalmente ya en la práctica, ¿no? Lo que se da es que pasado los 6, 7 meses, elaboran un acta con fecha retroactiva y le dicen, bueno, ¿sabes qué? Hemos subsanado el error, el incumplimiento de la norma, y ahora somos accionistas, José y yo, etcétera, ¿no? Entonces, es posible porque finalmente no hay un control mayor en una sociedad privada, pero si fuera una sociedad anónima que cotiza en bolsa, un poco más difícil, ¿no? No se podría realizar este acto porque estaría sujeto a control. Tampoco te permitiría que puedas quedar en esta situación de incumplimiento de una norma. Muy bien, ¿por qué fracasan las sociedades? Tenemos nuestros 5 socios, nos hemos conformado, tenemos todo el ánimo de continuar y está en camino nuestra empresa constructora. Pero fracasa la empresa. Y como les decía, de 10 empresas sobrevive una al año siguiente, ello quiere decir que algo debe estar fallando. ¿Qué es lo que pasa? Que los accionistas no definen claramente cuál va a ser el futuro de la sociedad. Es decir, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, se requieren asumir gastos adicionales? Ojo, la empresa, los primeros 6, 8 meses, todo se requiere un gasto, inversión en publicidad, inversión, tienes que ir a ver el personal, ¿no? Ya tienes que ir contratando una oficina, etcétera, etcétera. Y todos son gastos, entonces los ingresos todavía no se ven, todavía estás en un periodo de desarrollo del proyecto, etcétera. Ahora, ¿qué recomendaciones damos nosotros? Podemos constituir un pacto parasocietario, que quiere decir que es un pacto o un acuerdo entre los accionistas y terceros, de acuerdo a un convenio, que permita dilucidar sobre ciertas situaciones que se puedan presentar en la empresa y que le son exigibles a la sociedad. Muy bien, ¿qué tipos de pactos tendríamos? Los pactos de relación, ¿no? De acuerdo a aquellos pactos donde le dicen no afecta a la sociedad y generalmente son pactos establecidos para dar viabilidad a ciertos acuerdos. Ok, hagamos un pacto de suscripción preferente, cualquier socio que quiera irse, por favor, me tiene que vender a los socios primero las acciones para luego vender a terceros, porque no nos interesa trabajar con terceros, ya que yo quería trabajar con ustedes. Pactos de atribución, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los pactos que le digan, oye, tú no eres socio, José, quien sea mi socio, te prohíbo que realices la misma actividad que está haciendo la empresa, ¿no? Si somos una empresa de asesoría inmobiliaria o asesoría o de evaluación, etcétera, por favor no realices la misma actividad que yo estoy realizando y lo hacemos por pacto, ¿de acuerdo? Y prohibimos esa actividad. Y los pactos de organización, que los pactos son los pactos más complicados y controversiales, donde, por ejemplo, todos votamos, ¿de acuerdo? Todos damos nuestro voto a un determinado gerente, a un determinado director, para que él pueda ganar y tener una representación, ¿no? Y eso sucede mucho en las sociedades donde tienen el capital diseminado, ¿no? Entonces los minoritarios, los que tienen una acción, se juntan, hacen un pacto presocitario y dicen, nosotros vamos a votar para director por Johnny Loaiza. Y entre 20 que se juntaron de 1% y tienen el 20% y de repente pueden meter un director en el director. ¿De acuerdo? Ahora, estos pactos sí requieren una redacción especial, ¿no? Tiene que ser, incluir unas cláusulas por escrito, ser comunicados a la sociedad para su reconocimiento, ¿de acuerdo? Tiene que tener penalidades, ¿de acuerdo? Cláusula de resolución, cómo será el cumplimiento en caso de que una de las partes no cumpla, etc. Muy bien, actos anteriores a la construcción, a la Constitución, tenemos acá un pequeño cuadro. A ver, acá pusimos un ejemplo, ¿no? No sé si ustedes saben que hay empresas inmobiliarias, constructoras, que cuando van a adquirir un inmueble, como por ejemplo, estamos hablando de Actual, ¿no? Es una constructora grande, y ellos dicen, ok, yo voy a comprar este inmueble para desarrollar o para construir aquí. Muy bien, perfecto. Pero todavía no constituyo la nueva empresa. Y les explicaba cómo funciona Imagina, ¿no? Les decía, ellos constituyen una empresa por cada proyecto. Pero doctor, yo siempre veo que ponen Imagina. Sí, es cierto, pero Imagina es la marca, ¿no? La empresa se llama Actual.
La empresa se llama Inversiones del Colca, discúlpenme, actual es el otro grupo. Inversiones del Colca. Ellos son la empresa matriz, la empresa chilena que crea empresas. Por cada proyecto tiene una empresa, ¿no? Alto Coronel tiene una empresa, Álamos una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ellos por qué lo hacen? Porque cada empresa tiene la responsabilidad de un proyecto, una responsabilidad determinada y solamente limitada con su patrimonio. Ok, entonces, mientras que crean esa empresa, en camino a la creación de la empresa, ellos ya van negociando y pueden ver acá, un ejemplo. En julio yo ya estoy negociando un contrato para adquirir el inmueble, pero yo todavía ni siquiera constituyo la empresa. Mi empresa constructora SAC todavía no existe, no está ni en camino. ¿De acuerdo? Recién estoy viendo la reserva de nombres, si el nombre está bien, no existe nada de la empresa. Pero ya estoy realizando tratativas, por ahí que firmo un contrato, por ahí que tengo un acuerdo, por ahí que asumo una responsabilidad. Y en diciembre se constituye recién la empresa Constructora SAC, nace en diciembre con la inscripción en registros públicos, nace en ese momento la personalidad jurídica. Y en marzo del 2018 vence el plazo para ratificar. ¿Qué significa ello? Que yo tengo 3 meses desde que nace la empresa para validar y ratificar los actos que se firmaron antes de la constitución de la empresa. Si yo no hago eso, ¿cuál va a ser el efecto? Johnny, que firmó el contrato preparatorio, va a ser un responsable solidario e ilimitado. Johnny va a responder con todo su patrimonio y él va a ser el que responda por todo si es que así lo determina el deudor, ¿no? O el afectado. Entonces Johnny no quiere eso, Johnny quiere que la sociedad ratifique los actos que él ha hecho para comprar el inmueble. Excepción, la sociedad anónima no requiere de aquella excepción, no requiere una ratificación. Bien, acá estamos en la situación. Lo que les decía, los actos anteriores a la inscripción están condicionados a su inscripción y a su ratificación desde los 3 primeros meses. La sanción responsabilidad solidaria de quienes contrataron, Johnny, los accionistas que firmaron ese contrato, excepción, la sociedad anónima.